Gracias, Tania. Bueno, feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga. Un gozo y una alegría poder compartir con cada uno de ustedes este sábado del Señor. Hermanos, ¿por qué guardamos el sábado nosotros? No va a ser el tema del sábado el día de hoy, pero me gustaría empezar reflexionando acerca de por qué guardamos el sábado. Nosotros pasamos la semana trabajando con nuestras preocupaciones, con todas nuestras cargas, con tareas, cosas que necesitamos, y empezamos a cargarnos durante la semana, no solamente físicamente porque por ahí nos duele el cuerpo o estamos, qué sé yo, cansados de tantas cuestiones, sino que nuestra mente empieza como a inflarse, ¿no? A cargarse, y necesitamos el sábado para descansar. El sábado fue creado por causa del hombre, para que el hombre pudiera descansar. Y es un recordatorio, un recordativo de que necesitamos constantemente venir a Cristo a descansar. Amén. Que necesitamos constantemente buscarle, ¿sí? Hoy quiero hablarles acerca del descanso espiritual. No voy a extenderme mucho, voy a leer solamente unos pocos textos. Siempre que hablo de este tema, menciono que si tuviéramos que resumir el Evangelio, si yo tuviera que resumir el Evangelio en pocas palabras, todo el plan de salvación, todo lo que dice la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el mensaje que nosotros tenemos que dar, se resume en dos frases de Jesús. Dos frases de Jesús resumen todo el mensaje de la palabra de Dios. La primera frase es: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Y la segunda frase es: permaneced en mí, y yo en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Este mensaje es universal, para el que conoce, para el que no conoce. Los pasos son sencillos. El Evangelio, hermanos, es tan pero tan sencillo, y yo a veces me planteo esto y empiezo a meditar sobre esto. El Evangelio es tan pero tan sencillo que nosotros no queremos aceptarlo con tanta sencillez. ¿Qué pasó cuando cuando Naamán fue a ver a Eliseo? Y le dijo: vaya y métase en el río, zambúllase ahí. ¿Qué esperaba Eliseo? Algo más complejo, algo más complicado. Tiene que ser más complicado, porque se supone que si Dios es tan inteligente, si Dios es tan poderoso, las cuestiones deberían ser más complicadas y debería haber algún esfuerzo extra que yo tenga que hacer. Y no queremos aceptar que es tan sencillo como venir a mí y permanecer en mí. Estaba escuchando ayer el caso el centurión. El centurión que tenía un siervo que estaba enfermo. Todos estos son casos que me vinieron a la mente relacionados con este tema. Cuando este centurión manda a unos judíos que vayan a hablar con Jesús para pedirle, porque este centurión no se sentía digno, ¿saben qué fue lo primero que dijeron los judíos que le fueron a decir a Jesús? Le dijeron: Señor, Él es digno porque Él ha hecho contribuciones y ha construido una sinagoga para nosotros y ama a nuestro pueblo. ¿Qué fue lo primero que dijeron ellos? Él merece. Él merece. ¿Fue por esas obras que Él había hecho que Jesús sanó a su siervo? No, porque Él a sí mismo no se sentía digno. Él no fue a Jesús, y cuando Jesús estaba yendo para allá, Él mandó a decir: mira, yo no soy digno de que vengas a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Fíjense cómo nosotros siempre buscamos constantemente merecer. Y 20 cosas nos impiden ir a Cristo, como estamos, ¿sí? Probablemente muchos de los textos que vamos a leer ahora los sabemos y los conocemos, pero nos cuesta practicarlo, nos cuesta entenderlo, y por eso es que no encontramos descanso, por eso es que no encontramos paz. Yo meditaba, antes de leer los pasajes, meditaba y decía: bueno, tengo que hacer,
Me voy a poner a hacer un día una tarjetita, algo muy sencillo, algo pequeño que tenga esas dos frases. Venid a mí y permaneced en mí, para compartir. Porque ahí está todo el mensaje del Evangelio. Y yo siempre estoy haciendo materiales. Ustedes saben que a mí me gusta crear materiales para compartir. Y he hecho muchas cosas. Y tendría que decir que la gran mayoría de esas cosas no han tenido mucho resultado, no han tenido mucha repercusión. Pero algunas de las cosas que uno hace a veces tienen repercusión. Les quiero comentar algo antes de seguir. Este librito, El conflicto final, es un material que fue hecho prácticamente, les diría, como consecuencia de otros materiales. Pero no era el material principal que yo pensaba que se iba a repartir. De este librito se han repartido no sé cuántos miles ya. No sé si como 6.000 o 7.000 libros se han repartido ya, porque se ha repartido en Perú, se han repartido en España, se ha repartido en un montón de lugares y ahora lo estamos traduciendo al italiano, al alemán, al inglés, a diferentes idiomas para compartir. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Muchas veces nosotros trabajamos para el Señor y no vemos los frutos. En mi canal de YouTube hay como 1.000 videos más o menos. La gran mayoría de ellos probablemente no tengan mucha repercusión en las personas, pero siempre hay una persona, cada tanto, que me dice, hermano, gracias por esta palabra que yo la necesitaba. Nosotros somos llamados a sembrar, hermanos, somos llamados a repartir a diestra y a siniestra la palabra del Señor. Estas cosas siempre pasan, no se preocupen. Siempre hay alguna interrupción. Somos llamados a repartir y somos llamados a trabajar. Y gran parte de los frutos de nuestro trabajo no lo hemos de ver en esta tierra. ¿Sí? Así que nunca tenemos que desanimarnos. Pero en nuestro camino y en nuestra vida espiritual solemos desanimarnos. ¿Qué pasa cuando ya no tenemos ganas de leer las Escrituras? ¿Qué pasa cuando no tenemos deseo de ir a la iglesia o no tenemos deseo de compartir la palabra? ¿Qué pasa en todos esos momentos? ¿Qué tenemos que hacer constantemente? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque nosotros con nuestras propias preocupaciones podemos estar cargándonos a nosotros mismos, y dice, yo les haré descansar. Vamos a abrir el texto, hermanos, para compartir. Está en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, y estas palabras de Jesús, hermanos, no solamente tienen esto que hemos mencionado, del descanso, sino que menciona algunas otras cosas también interesantes. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Obviamente todas las personas que no han escuchado nunca el mensaje, que están allá afuera en el mundo, que no conocen al Señor, necesitan estas palabras. ¿La necesita la iglesia también estas palabras? Todo el tiempo, en todo momento. Satanás busca oportunidad para desviar nuestra mente de Cristo. Esta mañana veníamos escuchando con mi esposa la vez que Jesús se acercó a la barca en la tempestad. Entonces cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya caminando y yo voy a caminar sobre el agua. Y Pedro va. Mientras está mirando a Cristo, él camina. Cuando él deja de mirar a Cristo, ¿por qué deja de mirar a Cristo? Porque le dice, miren muchachos, así como se hace. Eso es lo que él hizo. Compararse con los demás. Dejó de mirar a Cristo. Quiso ver a ver si aquellos estaban grabando o no. Si estaban filmando o no, porque fíjense lo que estoy haciendo. Dejó de mirar a Cristo y se empezó a hundir. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hundimos y necesitamos volver a Cristo? Necesitamos hallar descanso para nuestra alma. No solamente la gente del mundo, necesitamos nosotros también buscar descanso en Cristo. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y fíjense qué contradictorio es esto, ¿no? Suena contradictorio. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
¿Quién sabe de ustedes qué es un yugo? Un yugo es un palo que tiene dos cavidades así, que se pone sobre los bueyes. Es decir, uno puede arar la tierra con un solo buey. Ese solo buey lleva el arado y ya, pero por lo general se hace con dos bueyes. Entonces entre los dos bueyes llevan la carga. Ahora yo les pregunto, si esos dos bueyes representan al ser humano y a Cristo, ¿quién va a llevar la mayor parte de la carga? Cristo Jesús. Nosotros queremos hacer el trabajo nosotros solos. Queremos llevar toda la carga nosotros. ¿Cuántos han escuchado hablar alguna vez de la parábola El progreso del peregrino? Lo menciona la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. Yo tuve la oportunidad de leerlo hace unos cuantos años. Está escrito en prosa, como si fuera en rimas. Y realmente es muy interesante. Ilustra a una persona que va constantemente con una carga, con una mochila. Y hermanos, nosotros, esas son las cargas de nuestros pecados, nuestros temores, nuestros resentimientos, nuestras angustias, preocupaciones. Esas son cargas que llevamos. Y Jesús nos dice, vengan a mí para tener descanso, lleven mi yugo, que es liviano, es ligera mi carga. Porque cuando nos ponemos a trabajar juntamente con Cristo, el que lleva la carga es Él, ¿sí? Y nosotros tenemos que depositarla sobre Él. Tenemos que decirle, Padre, yo no puedo controlar esto, lo pongo en tus manos. Padre, esto me supera, yo lo pongo en tus manos. Y tenemos que permitir que Él lo lleve. Porque a veces decimos, lo pongo en tus manos, pero no lo estamos poniendo. En nuestra mente seguimos cargando esas cuestiones, ¿sí? Entonces fíjense cómo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y acá viene nuestra parte. ¿Qué tenemos que hacer? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es ir a Cristo? Si yo tuviera que hablar de manera literal, ¿qué es ir a Cristo? Si yo le tengo que decir a alguien que nunca escuchó el mensaje, que no entiende por ahí de parábolas o ilustraciones, ¿qué significa ir a Cristo? Acá Jesús lo dice literalmente, pero para ver si lo estamos entendiendo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mírenme a mí, contémplenme a mí, caminen conmigo. ¿Cómo vemos a Cristo? Contemplando su vida en las Sagradas Escrituras, constantemente. Es la única manera de hallar descanso para nuestra alma, tener nuestra mente imbuida en la vida de Cristo. La sierva del Señor tiene muchas citas, ¿no? Que no voy a citar porque no tengo autoridad moral para decirlo, ¿no? Desde el púlpito, pero ella menciona, ustedes lo saben, que deberíamos contemplar la vida de Cristo todos los días, las escenas finales de su ministerio, que deberíamos meditar en eso. No tengo esa autoridad moral para decirlo porque no es algo que yo practique. Pero es el único lugar donde hallamos descanso. Aprended de mí, mírenme a mí, escóndanse en mí. Ese es el descanso, no hay descanso en otro lado. No hay buenas obras que podamos hacer que nos ayuden a descansar. Fíjense lo que dice el Salmo 23, versículo 1 y 2. ¿Es acaso el mensaje de Cristo un mensaje solamente del Nuevo Testamento? ¿Acaso no era el mensaje que Dios le había dado al pueblo de Israel? ¿Es el mismo llamamiento? Yo les mencionaba que quiero hacer una tarjetita que tenga los dos versículos, ¿no? Venid a mí, permaneced en mí. Entonces, tengo los versículos del Antiguo Testamento donde también dice, ¿no? Yo voy a dar descanso a vuestras almas, ¿no? Y donde también Dios nos llama a permanecer en Él, en el Antiguo Testamento. Este es otro pasaje, pero muy conocido. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si tuviéramos que hablar de la evidencia más grande de que una persona es cristiana, y le preguntáramos, ¿no?, a las religiones del mundo, podrían decirse muchas cosas. Entre algunas religiones la evidencia más clara es que tenga dones milagrosos, hablar en lengua, etc. Entre otras religiones sería que son prósperos,
la evidencia de que son cristianos porque son cabeza y no cola, etcétera, etcétera. Pero la evidencia más clara de que una persona es cristiana es que tiene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Si Jehová es tu pastor, vas a descansar. No significa esto, hermanos, de que haya momentos en que perdamos, que tengamos ansiedad. Todos vamos a tener ansiedad, todos vamos a tener problemas. Pero sabemos dónde encontrar descanso, sabemos dónde encontrar estabilidad, donde podemos realmente descansar. Hay una experiencia que no me acuerdo ahora el reformador, creo que se me fue el nombre ahora, del reformador, que es el padre de los metodistas, el fundador de los metodistas. Gracias, hermano. John Wesley. John Wesley, él era un predicador británico, pero él vino a predicar a los Estados Unidos. Y venía en el barco, y en el barco también habían unos, se llamaban moravos, eran también reformadores, se llamaban moravos, que eran también de una rama reformada de Europa, ¿no? Que obviamente venían para América, algunos como misioneros, otros escapando también. Y dice que ese barco empezó a sacudirse, todo indicaba que se iban a ir al fondo del mar. Y Wesley no podía creer cómo estos moravos estaban tranquilos alabando a Dios, sin ninguna preocupación. Entonces él se acercó a ellos y les preguntó, y ellos le hablaron, ¿no?, del amor de Dios, de lo que habían entendido, de lo que habían recibido y de cómo tener a Cristo en el corazón era lo más importante. Esta experiencia de Wesley después la cuenta, ¿no? Y la muestra como testimonio que recibió de la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? La evidencia más grande de que alguien es cristiano no tiene que ver con la sabiduría, el conocimiento, etcétera, etcétera, sino con la capacidad de poder descansar en las manos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Cómo ir a Jesús? ¿Cómo tenemos que ir a Jesús, hermanos? Una vez que arreglemos los problemas, tal y como estamos, me vinieron a la mente varias ilustraciones. Una de ellas es la de Zaqueo. Todos conocemos la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que quería ir a Cristo. Quería recibir a Cristo en su corazón, que es la ilustración más clara, porque ¿cómo ilustra Jesús ir al corazón? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y Zaqueo iba a recibir a Jesús en su casa para comer con él. Pregunta a los que conocen la historia de Zaqueo. ¿Zaqueo se reformó antes de recibir a Cristo o después de recibir a Cristo? Después de recibir a Cristo. ¿Cómo tenemos que ir a Cristo? Satanás nos pone en la mente de que tenemos que reformarnos antes de ir a Cristo. ¿Y eso cuándo va a pasar? Jamás en la vida. Jamás en la vida. Nosotros tenemos que ir a Cristo como estamos. ¿Cómo fue el hijo pródigo que volvió a su padre? ¿Limpito o sucio? Y habían hecho una representación una vez en la iglesia, en Sociedad de Jóvenes, en la iglesia donde yo iba, y hicieron la representación del hijo pródigo, y el que hacía del padre de familia, le gustaba hacer bromas, ¿no? Y entonces, cuando recibe al hijo, dice, vayan y preparen cosas, traigan agua y jabón, dijo él, ¿no?, en medio de la representación. Que sí, realmente él estaba todo sucio. O sea, él fue reformado después de ir al Padre. De hecho, él tenía planes de hacer sacrificios, porque él tenía en su mente las cosas que le iba a decir al Padre. Iré allá, iré a mi Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, es decir, yo te voy a pagar lo que te debo, ya no voy a ser más hijo. Cuando él llega le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y el Padre interrumpe esa confesión, lo abraza y lo recibe. El pueblo de Israel recibió la ley estando en Egipto o cuando fue liberado.
cuando fue liberado. La reforma viene después de ir a Cristo. Y nosotros queremos reformarnos antes de ir a Cristo. Eso no va a pasar nunca, hermanos. Vamos a leer Isaías 53, versículo 6. Isaías 53 nos muestra prácticamente todo el mensaje del Evangelio en unos pocos versículos que hablan acerca del siervo sufriente, del Mesías prometido. Mucha gente que ha leído este pasaje o que ha escuchado este pasaje pensaba que era el Nuevo Testamento, pero no, era el Antiguo Testamento, hablando de Cristo. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios pone sobre Cristo el pecado de todos nosotros, pero nosotros no queremos ponerlo sobre Cristo. Nosotros somos los que nos resistimos a entregarle nuestra vida, a entregarle nuestras cargas. Y si bien, hermanos, gran parte de lo que nos causa dolor y sufrimiento en nuestra vida es por causa de nuestros pecados, no todo lo que nos causa sufrimiento y dolor en nuestra vida es por causa de nuestros pecados. Yo cuando hablo siempre trato de que nadie se sienta aludido de manera particular, porque es el Espíritu de Dios el que obra. Y muchas veces digo cosas que ni siquiera las pienso, y después las pienso y digo, dije tal cosa. Alguien nos habrá sentido ofendido, nos habrá sentido aludido, pero el Señor es el que pone las palabras. Y nosotros tenemos que estar receptivos, hermanos. A veces son nuestros pecados que no hemos puesto a los pies de Cristo, pero a veces no necesariamente son un pecado en particular. Vamos a leer otro pasaje en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, nos muestra, hermanos, algo de lo cual nosotros somos muy propensos. No necesariamente que sea un pecado, no necesariamente que sea una transgresión nuestra, pero muchas veces, como cristianos, padecemos de estas cuestiones y tenemos que aprender a ponerlas también delante de Cristo. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 7 lo voy a leer de vuelta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, no digo que no hemos de padecer muchas veces ansiedad, preocupación, angustias y cosas por el estilo, y no necesariamente por causa de un pecado particular nuestro. Pero parte de la confianza en Dios es echar sobre Él nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. Y estar conscientes de que Dios cuida de nosotros. Para nosotros es fácil decirle a otro, Dios va a cuidar de ti. Pero nos cuesta mucho creer nosotros que Dios cuida de nosotros. Y descansar en Él. Hay algunas frases que yo siempre digo, no es porque las diga yo, me acostumbré a pensar de esa manera, pero hay algunas frases que muchas veces me traen tranquilidad. Primero, hermanos, nosotros no controlamos el mundo. Y a veces la gente piensa que controla el mundo. Nosotros no controlamos el mundo. Nosotros controlamos un pequeño ámbito de influencia de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro comportamiento en esa área es nuestra responsabilidad. Pero hay muchas cosas que no son nuestra responsabilidad, pero que nosotros muchas veces las cargamos. Nosotros las ponemos voluntariamente sobre nuestros hombros y no debería ser así. Dios controla el mundo. Hay una canción que los niñitos cantaban en la iglesia: Dios tiene el mundo en sus manos. Dios tiene el mundo en sus manos. No somos Dios, no controlamos el mundo. Y por esas preocupaciones olvidamos nuestras responsabilidades inmediatas en nuestra vida. Otra cosa que yo siempre digo, una hermana me decía allá en Chile, le mando un saludo a la hermana Mari, que ella quería que yo me quede más días allá en Chile.
¿no? Para ir a ver esto, ir a ver aquello. Entonces yo le decía, mira hermana, hay una frase que le va a ayudar mucho en la vida, a mí me ayuda mucho, que dice así, no se puede todo en la vida. No se puede todo en la vida. Sí, todos quisiéramos hacer muchas cosas, pero a veces tenemos que aprender, hermanos, que no se puede todo en la vida. Y que no tenemos que descuidar las cosas que tenemos por las que no tenemos. Que no podemos dejar de descuidar o de disfrutar el presente por un futuro que no sabemos si va a venir. E incluso descuidar el presente por un pasado que no podemos cambiar. Y entonces nosotros a veces nos cargamos con cosas, hermanos, y ponemos sobre nosotros, aparte de los pecados, ponemos sobre nosotros cosas que no nos ayudan. Y una cosa más, hermanos, que quiero mencionar, que sé que puede sonar duro o fuerte o insensible decirlo, pero es la pura verdad. La felicidad de los demás no depende de nosotros. Voy a mencionarlo de vuelta, ¿no? La felicidad de los demás no depende de nosotros. Sí tenemos nosotros como cristianos el deber como cristianos de procurar el bien de los demás. Y si podemos hacerles felices, amén, gloria a Dios. Si podemos sonreírles, animarles, lo que ustedes quieran, gloria a Dios. Pero ¿saben de quién es la decisión final de ser feliz o no ser feliz? Y hay mucha gente que se ha privado el ser feliz, simplemente porque otras personas no quieren ser felices. Y hermanos, tenemos que aprender que la felicidad nuestra, primero, es nuestra relación con Dios y nada más. No le podemos echar la culpa a nadie más de nuestra felicidad y las otras personas tampoco. Aunque tenemos el deber como cristianos de ayudar a otros, esas personas pueden no querer ser ayudadas. Hay gente que disfruta la autocompasión. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso, pero hay gente que disfruta la autocompasión. Y hasta que esa persona no clame al Señor, no se le puede ayudar. Cada uno de nosotros podemos hacer lo que está de nuestra parte, pero la decisión final está en nosotros. Esta mañana hablábamos acerca de los milagros, las sanaciones y todas estas cuestiones. Nos cuesta entender. Pero ¿cuántas personas había en el estanque, ¿no? Ahí, enfermas, de Betesda? ¿Cuántas viudas había en Israel? ¿Cuántos leprosos había en Israel? Hermanos, y eso a veces nos carga. Tenemos familiares inconversos, entreguémoslo en las manos del Señor. Oremos por ellos y si les podemos hacer bien, les hacemos bien. Pero Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere que usted disfrute las cosas que Él le está dando por misericordia y que Dios le da un don y usted dice, yo estoy triste porque fulano y no recibe ese don que Dios le está dando. No le permite disfrutar de su nieto, no le permite disfrutar de un paisaje, de un viaje, de una salida o lo que fuera. ¿Por qué? Porque otros han decidido no ser felices. Entonces tenemos que aprender eso, hermanos. ¿Sí? Tenemos que aprender eso. Jesús, ¿saben por qué fue llamado varón de dolores y experimentado en quebranto? Lo dice la sierva del Señor, en el deseo de toda la gente. No fue tanto por el flagelamiento y la crucifixión, no fue tanto por eso. Fue porque durante toda su vida Él sufrió el rechazo. Él había venido a salvar y la gran mayoría le rechazó. Eso fue lo que más lastimó su corazón. Pero ¿acaso Él no disfrutaba de las cosas que tenía para compartir con los que sí querían? Y de brindar felicidad a las otras personas y hacerles el bien y de darle una sonrisa, una palabra de ánimo a los demás. Y a veces nosotros vivimos amargados porque otras personas nos quitan la felicidad. Jesús tenía toda la excusa para vivir una vida amargada. Y sin embargo, Él fue el reflejo del carácter bondadoso, alegre y feliz del Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, Dios nos comprende, hermanos. Vamos a leer un pasaje que está en Hebreos capítulo 4. Dios nos comprende completamente. Cristo nos comprende completamente. Cuando vamos a Él, como estamos, podemos abrirle nuestro corazón como un amigo porque Él fue y caminó entre nosotros como un ser humano. Hebreos capítulo 4, versículos 15
y 16. Aquí se nos habla de Jesús como sumo sacerdote. Y no solamente que Él comprende lo que significa el cansancio, el hambre, la sed, ser rechazado, ser asesinado, sino que también Él comprende lo que significa ser tentado. Y gran parte, obviamente, de estas cargas que nosotros tenemos y que nos abruman, tienen que ver con las tentaciones y los pecados, que nos separan de Dios. Dice en el versículo 15 de Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado? Que Él comprende todas y cada una de las tentaciones que atraviesa cada uno de los hijos de los hombres. Por más que sea hombre, mujer, anciano, joven, Jesús comprende todas las tentaciones, porque Él fue tentado en todo. Dice, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y agrega algo, acerquémonos pues confiadamente. Vamos a cantar un himno que usa esas expresiones al final, ¿sí? A sus santos atrios a donde te convida, aunque eres indigno o algo así, no temas entrar, dice el himno. Dios nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que Dios comprende nuestras tentaciones, comprende nuestras tristezas, nuestras vicisitudes, y Él quiere darnos descanso. Él quiere darnos el gozo de la salvación. Fíjense cómo dice Salmos 147. Vamos a leer un salmo donde se nos ejemplifica el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y siempre lo mencionamos, ¿no? Que estamos leyendo el librito este de Cristo nuestro Salvador, y la escuela sabática también lo menciona, que cada uno de los milagros que hizo Cristo fue para que nosotros comprendiéramos que Él tiene el poder para perdonar pecados, ¿sí? O sea, la sanidad física es un símbolo de la sanidad espiritual. De hecho, la sanidad espiritual precede a la sanidad física. Y en este pasaje se nos muestra también y se nos ejemplifica el tema del poder de Dios. Fíjense lo que dice Salmo 147, versículo 3 y versículo 4. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. ¿Por qué se ponen estas dos cosas juntas ahí, en los mismos pasajes? Se nos quiere explicar, se nos quiere demostrar en este pasaje que el mismo que cuenta las estrellas, el mismo que tiene ese conocimiento, que tiene ese alcance, esa sabiduría, es el que puede sanar nuestras heridas. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quiero decirle algo, hermanos, acerca del tema de las heridas. Una vez me explicaron algo con respecto a las heridas, con respecto a sanar emocionalmente. No significa que cuando son sanadas nuestras heridas nos olvidamos lo que hayamos vivido. Tenemos que comprender eso. Sanar una herida significa que deja de sangrar, ¿sí? Pero la cicatriz la vamos a llevar toda la vida. Les hago una pregunta. ¿Alguien más va a llevar cicatrices toda la vida? Exactamente, Jesús va a llevar la cicatriz. Entonces, hermanos, Dios quiere sanar nuestras heridas emocionales, espirituales. Él quiere restaurar nuestra vida. Eso no significa de que no hayan recordatorios de esa herida, de que esa herida existió. O sea, vamos a recordar de dónde hemos caído, de dónde hemos salido, las cosas que hemos sufrido, pero lo importante que Dios hace en nuestra vida es que eso deja de sangrar, que eso deja de estar abierto. Dios venda y sana nuestras heridas para que sigamos adelante, ¿sí?
Vamos a leer un pasaje más que está en Isaías, capítulo 54, versículo 10, que allí nos habla acerca del amor de Dios por nosotros. Tantos ejemplos se nos dan en la Biblia, ¿no? Este está en Isaías 54, pero tantos ejemplos se nos da en la Biblia acerca del amor de Dios, de cómo una madre quizá se olvide de su hijo, pero yo no me olvidaré de ti. Bueno, innumerables ejemplos que se nos dan del alcance que tiene el amor de Dios, de la invariabilidad del amor de Dios. Cuando una persona se pierde, cuando una persona queda para siempre alejada de Dios, no es por causa de que Dios tenga una especie de límite, ¿sí?, en su amor, porque cada día se renuevan sus misericordias. Es porque el ser humano decide en su libre albedrío no escuchar más la voz de Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad hoy de volver a Dios, ¿sí? Y todos los que están escuchando, ya sea que nunca hayan vuelto, ya sea que sí conozcan el mensaje, Jesús quiere que vayamos a Él para hallar descanso. Dice Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será removido, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, es muy interesante la ilustración que se da acá de los montes moviéndose. Sabemos que eso va a pasar. Eso va a pasar en ocasión de la segunda venida de Cristo. Esta tierra va a ser conmovida. De hecho, ya está siendo, esta misma tierra ahora mismo está gimiendo, ¿sí?, por causa del pecado, por causa de la degradación del ser humano. Pero nosotros tenemos que recordar que aunque las montañas se muevan, aunque nuestro piso se mueva, aunque cosas pasen a nuestro alrededor, la misericordia de Dios para con nosotros no se termina, que no se acaba. Dice, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será removido, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces nosotros podemos ir a Dios. Hay un ejemplo, hermanos, que quisiera concluir con este ejemplo. Sé que este mensaje puede llegar a personas que nunca han ido a Cristo, pero muy probable que la mayoría que están escuchando ahora han ido a Cristo. Y por ahí alguno no le encuentra sentido, por ahí alguno está desorientado, desanimado, sepa que puede ir a Cristo, que puede buscar el descanso y la paz. Y no le encuentra un sentido al Evangelio. Y a veces esperamos tener ciertas cosas, cierto conocimiento, ciertos recursos, etc. Y hay un caso que está registrado en Marcos, no lo vamos a leer, pero está en Marcos 5, que es el endemoniado gadareno, ¿sí?, que lo mencionábamos hace un ratito, el endemoniado gadareno. Este caso fue muy fuerte porque obviamente los endemoniados, algunos evangelios dicen los, pero Marcos dice uno, estos endemoniados no habían llegado a ser endemoniados porque sí. Habían causas claras. Esto no era una cojera, no era una ceguera, esto era entregarse al poder de Satanás, ¿sí? Y ellos llegaron a estar en una condición tan degradada que ya no se veía la humanidad, según dice la sierva del Señor, sino que ya se veía un demonio ahí. Sangre, cadenas, etc. Cuando llegó Cristo con la barca y los discípulos, cuando Cristo miró para atrás, los discípulos ya estaban a 2 cuadras, por allá abajo, cuando vieron a los endemoniados, salieron corriendo. Pero Jesús no iba a huir, porque Jesús es el Rey del universo. Entonces Jesús se quedó parado allí, y estos demonios empezaron a hablar y dijeron, ¿qué tienes con nosotros?, etcétera, etcétera. Y le piden a Jesús que los deje ir a una piara de cerdos, ¿sí? Esto es otro punto que no voy a analizar ahora, pero Jesús siempre puso la vida del hombre por encima de la vida animal. En la pesca milagrosa murieron peces, pero era para alimentar a la gente. En este caso era para salvar a unos seres humanos. Así que Jesús les permitió que se fueran
a la piara de cerdos, los cerdos se precipitaron por un barranco y los vecinos de ahí dijeron, este nos va a arruinar el negocio y que se vaya. Así que Jesús agarra, se va a ir y los endemoniados le ruegan, le piden por favor que les permita acompañarlos. ¿Qué les dijo Jesús? Que vayan a su casa, a su ciudad, a donde fuera, y que cuenten las cosas que Dios había hecho con ellos. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos sabían estos endemoniados del Evangelio? Teóricamente, proféticamente, bueno, ¿cuántos sabían? Lo único que sabían era que el Mesías había venido porque los había sanado. Nada más. No necesitaron muchas cosas para hacer la obra del Señor. No necesitaron, ellos podrían haber ido con Cristo y aprender un montón de cosas que los discípulos también estaban aprendiendo, pero Jesús los mandó a hacer una obra que no solamente se limitó al pueblo donde estaban, sino dice en toda Decápolis. Anunciaron que el Mesías había venido y los había sanado. ¿Qué necesitamos, hermanos, para hacer la obra del Señor? Tenemos materiales, tenemos cosas, tenemos testimonios personales para compartir, ¿sí? No necesitamos mucho. Si Dios le trajo paz a tu corazón, si Dios te dio paz en medio de la tormenta, es suficiente testimonio para compartir con otros, ¿sí? Para que le encontremos el sentido de por qué estamos acá, para qué estamos acá. Hermanos, espero que podamos encontrar paz en el Señor, que encontremos el descanso que representa este sábado, este día de reposo que estamos celebrando aquí, que realmente podamos vivir en el sábado del Señor, que es el descanso de la salvación. Que Dios le bendiga.